Capítulo 12. ¿Cómo lograr el cambio necesario? Renovando nuestra mente con nuevas premisas. Muchos son los que quieren cambiar su forma de vivir, pero pocos realmente lo logran. La pregunta lógica sería, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que aún deseando cambiar no somos capaces de lograrlo? Se puede responder esta pregunta desde varios ángulos distintos. La primera respuesta se consideró en el capítulo anterior al afirmar que para vivir bien tengo que pensar bien. Con esto no negamos que el agente de cambio del cristiano sea el Espíritu Santo que mora en él, 2 Corintios 3:18, pero la realidad es que Dios lleva a cabo dicho cambio a través de la transformación de nuestra mente, Romanos 12:2. Dicho de otra manera, necesito aprender a pensar diferente para poder cambiar, porque como pienso así vivo, Proverbios 23:7. Los pasajes que veremos a continuación ya los hemos revisado anteriormente, pero al llegar al final de este libro es necesario recordar algunas de las verdades examinadas antes de desarrollar el capítulo que pudiera terminar por redirigir tu vida de una vez y para siempre en la dirección correcta. Cambiar no es suficiente, lo que necesitamos es cambiar de una manera que honre a Dios, como bien dice Tim Chester. Mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y deseos todavía están errados, de manera que Dios no se siente más complacido con la nueva conducta que con la anterior. Imaginemos por un momento que alguien logra cambiar su conducta como menciona la cita anterior. Si luego del cambio Dios no está más complacido con la nueva forma de vivir, entonces el cambio no valió la pena. Esta sola afirmación nos deja ver que a la hora de cambiar necesito cambiar bien. Una gran mayoría de personas se propone cambiar algún aspecto de su vida al principio de cada año, pero luego este transcurre sin que poco o nada ocurra realmente en el carácter o estilo de vida de la persona que se propuso cambiar. Eso es lamentable y produce una gran desazón. Es por ese motivo que dedicaremos el resto de este capítulo para analizar aquello que necesitamos conocer y que es muy probable que ignoremos o conozcamos muy superficialmente. Esto nos ayudará a entender qué es lo que necesitamos cambiar para que nuestro cambio sea real, permanente y conforme a la voluntad de Dios. Lo que necesitamos conocer. Veamos algunas de las razones por las que la gente decide que necesita cambiar. Para sentirme mejor, para que Dios me bendiga más, para mejorar mis relaciones, para mejorar mi situación económica, para sentirme aprobado, para que mi matrimonio cambie. Es evidente que esas razones para el cambio son mayoritariamente egocéntricas y con frecuencia pecaminosas. Para lograr un cambio que sea consistente con la santificación que Dios desea y espera de nosotros, necesitamos conocer primero el origen de nuestros problemas. La mayoría de las personas desconocen las razones que los han llamado a vivir de la manera que viven y cuál es el origen de sus insatisfacciones y decepciones. El cambio que el cristiano necesita realizar no está en las ramas de un árbol, como para que estire la mano y pueda tomar su fruto, sino enterrada profundamente en su raíz, y por eso necesitamos conocer qué es lo que origina nuestros problemas. Renueva tu mente al entender el origen de tus problemas. Podemos entender el origen de nuestros problemas en 3 aspectos básicos. 1. Nuestra separación de Dios. 2. La orientación de nuestras vidas. 3. Nuestra percepción errada de la vida. Antes de la caída, Adán y Eva vivieron en la presencia de Dios, con todas sus necesidades satisfechas, en perfecta armonía con su Creador. Ellos fueron separados de Dios tan pronto como pecaron, y dicha separación creó en ellos nuevas necesidades que sus descendientes han tratado de llenar infructuosamente debido a su forma caída de pensar. Gary Smalley presenta una lista de necesidades surgidas en el ser humano inmediatamente después de su separación de Dios. Si Dios era la fuente de su satisfacción, separarse de él fue el origen de su insatisfacción, inseguridad, temor y otras emociones y carencias que no existían antes de la caída. Tomemos cada una de estas 3 ideas por separado. Nuestra separación de Dios. Si vamos a cambiar nuestra forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir, tendremos que acercarnos a Dios, porque estar lejos de Él hace que veamos de forma distorsionada toda la realidad. El ser humano fuera del jardín del Edén experimentó y sigue experimentando una serie de necesidades que luego busca llenar de todas las formas y en todos los lugares posibles, menos en Dios. Por tanto, para él o ella siempre hay alguien o algo que es culpable de su insatisfacción, pero nunca nada dentro de ellos mismos. Si estoy separado de Dios, entonces necesito sentirme seguro, aceptado, aprobado, conectado, acompañado, entendido, amado, respetado, honrado, atendido, necesitado, valorado, apoyado.
Para cambiar todas estas emociones, sentimientos y carencias que nos llevan a pecar en nuestra búsqueda por satisfacerlas, necesito acercarme a Dios. Adán y Eva, al separarse de Dios, conocieron el origen de sus problemas porque nunca antes los habían experimentado, pero nosotros, sus descendientes, desconociendo que la separación de Dios es la razón número uno de nuestras disfunciones, procuramos encontrar en nuestros logros, reconocimientos y relaciones lo que solo Dios puede proveer. Por lo tanto, necesitamos cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento de esta forma fundamental. Mientras tratemos de beber, como lo dice el profeta, de cisternas agrietadas que no retienen agua, Jeremías 2:13, jamás seremos capaces de sentirnos en paz, porque solo en el Señor encontraremos la verdadera paz que nuestra alma necesita. En paz con Dios, seguro en Él. En paz con los demás, sin celos ni envidias. En paz conmigo mismo, con las circunstancias que vivo. En paz con mis logros, sin sentirme orgulloso. En paz con los sueños no alcanzados, sin sentirme un fracasado. En paz cuando otros no me aceptan, sin sentirme rechazado. En paz cuando otros no desean mi compañía, sin sentirme desvalorado. Como podemos ver, todos estos sentimientos negativos que experimentamos no son causados por otros, son experimentados por nuestra separación de Dios. Al ser capaz de mostrarnos sus más profundas convicciones, el apóstol Pablo es la mejor evidencia de lo que estamos diciendo. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 8 al 10. Solo su conexión real y profunda con Dios le permitió sentir y vivir de esta manera en medio de sus peores circunstancias. La orientación de nuestras vidas. La renovación de la mente requiere de una reorientación en toda la vida. La palabra de Dios nos recuerda que nosotros somos ciudadanos de otro mundo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20. Primera de Pedro 2:12. Si eso es cierto, entonces no podemos vivir la nueva vida en Cristo con una mentalidad terrenal y temporal, como si esta fuera nuestra morada permanente y última. Nosotros debemos estar muy conscientes de que tenemos instrucciones sumamente claras de parte de Dios sobre cómo orientar nuestras vidas. Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3. Versículos 1 al 2. Si estamos renovando nuestra mente de una manera bíblica, entonces tenemos la obligación de reorientar nuestras vidas y la única forma de conseguirlo es poniendo la mira en las cosas de arriba. Dicho de otra forma, debemos vivir esta vida, pero a la luz de la eternidad. Una gran cantidad de nuestras frustraciones en este mundo se debe a que le damos demasiada importancia a cosas completamente secundarias y temporales, mientras que las cosas del reino venidero nos atraen poco y no las valoramos lo suficiente. Con los valores de este mundo es imposible vivir de forma satisfactoria la vida eterna que nos entregaron el día que nacimos de nuevo. Por ejemplo, las tareas diarias y las cosas materiales que logramos ocupan gran parte de nuestra mente. Sin embargo, cuando Cristo nos ayudó a entender la vida y cómo vivirla, su enfoque fue completamente distinto. Esta es la manera como Él nos instruyó. Y Él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 40. Renovamos nuestra mente cuando entendemos que Cristo no definió la vida en términos de tareas, sino de personas. Amas a Dios, orientación vertical. Amas a tu prójimo, orientación horizontal. La habilidad de hacer lo segundo depende de la calidad de la primera prioridad. Jesús enseñó que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es como si el maestro hubiese resumido la Biblia entera en dos mandatos y que luego hubiese dicho: el resto de la Biblia es un pie de página a estos mandatos. Cristo trató de simplificarnos la vida al darnos estos dos mandamientos. Nuestra percepción errada de la vida. La mayoría de las personas tienen una percepción errada de la vida debido a que no tienen una mente bíblica formada por una cosmovisión bíblica. Por esa razón empleamos varios capítulos en detallar los principios fundamentales de una cosmovisión bíblica.
Como percibimos la vida es crucial para pensar correctamente y, en consecuencia, vivir apropiadamente. Decía el filósofo Epictetus, 5 al 135 después de Cristo, el hombre no es perturbado por los eventos de la vida, sino por la manera como él las ve. Veamos entonces cómo este hombre cristiano, Pablo, percibió los eventos de su vida. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado, 3 veces naufragué, y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto. Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, y con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Segunda de Corintios 11, versículos 23b al 30. Énfasis añadido. La única manera de atravesar estas circunstancias sumamente difíciles y concluir que ellas eran motivos de gloria es si percibimos la vida como Dios la ve, una oportunidad para glorificar a Dios, extender su reino y crecer a su imagen. La vida de los hombres y las mujeres descritas en Hebreos capítulo 11 nos deja ver que la percepción que tengamos de la vida hace una enorme diferencia. Renueva tu mente la necesidad del cambio. En este capítulo hemos analizado cuáles cosas tenemos que cambiar para pensar de forma diferente y vivir a plenitud. Brevemente, quisiera señalar también que el cambio no es una opción, sino una necesidad. El apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera: que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 4 versículos 22 al 25. El viejo hombre corresponde a la forma caída de pensar y a los deseos de la carne, mientras que el nuevo hombre a los deseos del espíritu. Gálatas 5:17, que mora en nosotros y quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Filipenses 2:13. Si este cambio no opera en nosotros, será imposible disfrutar la vida abundante. Juan 10:10, que Cristo compró para nosotros en la cruz. Anteriormente hicimos mención de las 3 fuentes principales de nuestros problemas. 1. Nuestra separación de Dios. 2. La orientación de nuestras vidas. Y 3. Nuestra percepción errada de la vida. Ahora quisiera que podamos revisar 3 conceptos importantes que necesitamos cambiar una vez que hemos entendido el origen de nuestros problemas. 1. Mi concepto sobre Dios. 2. Mi entendimiento de quién soy en Cristo. 3. Mi valoración de los demás, mi relación con ellos. Dios, yo y otros. Se forma un triángulo. Esta gráfica representa los 2 más grandes mandamientos dados por Cristo: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Los cambios operados en nosotros tienen que afectar estas relaciones de forma radical. Mi concepto sobre Dios. Los hijos de Dios han sido recibidos dentro de la familia de Dios. Juan 1, versículos 12 y 13. Pero permanecen con una concepción errada de Él, porque continúan concibiéndolo primeramente como un juez que procura descargar su ira sobre nosotros, a pesar de que ya lo hizo sobre los hombros de su Hijo en la cruz del Calvario. Esta idea sumamente equivocada hace que muchos lleguen hasta el punto de creer que Dios es alguien que sofoca el disfrute de esta vida, cuando Él mismo ha dicho que en su presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleite para siempre. Salmos 16:11. Lo único que Dios desea es que entendamos dónde se encuentra el verdadero gozo y el deleite permanente. Una vez más, la palabra de Dios busca cambiar la orientación de nuestras vidas. Además, para cambiar bien y por lo tanto vivir bien, necesitamos hablarnos las verdades de Dios a nosotros mismos todo el tiempo. Muchas de esas verdades ignoradas con respecto a nuestro Dios y que necesitan circular en nuestra sangre son las siguientes. Dios es soberano. Él está en los cielos y hace lo que le place. Salmo 115,
3. Lo que Él hace es justo, bueno y santo. Romanos 12:1. Si pensamos que esto es distinto, necesitamos cambiar nuestra interpretación y no Él su acción. Dios está por nosotros y nunca contra nosotros. Romanos 8:31. Eso es cierto aun cuando Él nos disciplina o impone alguna consecuencia. Hebreos 12, versículos 5 al 8. Él ama mi alma y por eso está comprometido a formarme a su imagen. Romanos 8:29. Para que llegue a ser tan parecido a Él en mi condición de criatura como sea posible. Dios está en el control de todo cuanto ocurre en su universo. Lamentaciones 3, 37 y 38. Por lo tanto, no importa lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, no tenemos necesidad de temer y mucho menos de experimentar pánico. Dios sostiene todo su universo. No importa si son las galaxias con sus billones de astros o las células más pequeñas de nuestros cuerpos. Dios ve todas las acciones de los hombres, por lo tanto, no importa si trato de esconder mi pecado a vista de los hombres, el juez del universo sí me ha visto. La Escritura declara con absoluta claridad que no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Aplicar esta verdad nos ayudará a vivir piadosamente. Mi entendimiento de quién soy en Cristo. El ser humano y lamentablemente también el cristiano con frecuencia mide su valor a través de estándares cerrados que le hacen sentirse derrotado, desanimado y desesperanzado. Es importante que recordemos siempre lo siguiente: no soy lo que otros dicen que soy. No soy lo que mis logros indican, o me siento orgulloso o fracasado. No soy lo que siento ser. No soy lo que aparento. Entonces, ¿qué soy? En primer lugar, soy un ser humano, hecho a la imagen de Dios. Génesis 1, 26 a 27. En segundo lugar, si he nacido de nuevo, soy un hijo de Dios. Juan 1, versículos 2 al 13 y Efesios 2:10. Soy alguien redimido por la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Justificado por fe. Romanos 5:1. Santificado por su Espíritu. Segunda de Corintios 3:18. Pero soy aún más que todo eso, porque soy parte de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Primera de Pedro 2:9. Incluso la palabra nos dice que reinaremos con Cristo, según de Timoteo 2:12. No soy lo que yo siento ser, ni lo que otros piensan de mí. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y esa debe ser una enorme diferencia a la hora de cambiar bíblicamente y de renovar mi mente de tal manera que sea afectada por completo mi caminar y aún mi propia expectativa de la vida venidera. Mientras mayor claridad tenga de mi identidad en Cristo, mientras más seguro me sienta de esa identidad que Él me ha otorgado, mejor será mi relación tanto vertical como horizontal. El peor enemigo lo llevamos dentro. Jesús no lo pudo ilustrar de mejor manera cuando dijo que no hago nada con ver la paja en el ojo del otro, sino veo la viga en el mío. Cambiar el concepto de quién soy verdaderamente es crucial para pensar bien y vivir bien. Mi valoración de los demás y mi relación con ellos. El apóstol Pablo nos dejó ver algo de cómo nosotros debemos cambiar nuestra valoración de los demás al venir a Cristo. Él escribe a los Corintios, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Segunda de Corintios 5:16. Quizás para Pablo, para muchos antes de venir a Cristo, los demás eran algo para beneficio personal. Por ejemplo, un cliente era alguien para sacarle provecho. Una mujer era vista como alguien con quien tener intimidad o con quien tener hijos. Pero después de venir a Cristo, cada ser humano debe ser visto como mi prójimo, alguien a quien debo amar como a mí mismo. Además, la palabra nos ordena considerar al otro como superior a nosotros mismos. Filipenses 2:3. Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Mateo 5:44. Y a respetar la imagen de Dios en todos. Santiago 3:9. Si nuestra relación vertical con Dios no está bien, será muy difícil que nuestra relación horizontal con los demás lo esté. Si no renuevas tu mente, te esclavizarán tus ídolos. A lo largo del capítulo anterior y lo que avanzamos en este último, hemos visto que cambiar nuestra forma de pensar tiene beneficios y bendiciones significativas. Ahora quisiera mostrarles de qué manera lo opuesto acarrea consecuencias muy negativas. Dios nos llamó a amarlo por encima de todas las cosas porque sabía que lo que nos lleva a cosechar terribles consecuencias en nuestras vidas es la adoración de múltiples ídolos que nos esclavizan. Nuestro Creador también sabe que lo que nos sacará de la esclavitud
idolátrica es la adoración, pero del Dios verdadero, aquel que nos puede hacer verdaderamente libres. La forma de pensar del hombre común, y vuelvo a decirlo con tristeza, de muchos cristianos, los lleva a la formación de ídolos esclavizantes, que en la superficie parecen traer libertad a hombres y mujeres, pero que en realidad los terminan esclavizando. Por eso Calvino decía con absoluta propiedad que el corazón del hombre es una máquina fabricante de ídolos. Un ídolo es cualquier cosa o persona que comienza a capturar la atención de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras emociones y de nuestra imaginación más que de Dios mismo. Es aquello a lo que tú recurres cuando estás bajo presión. Podría tratarse del alcohol, la televisión, la computadora, la pornografía, las tiendas, el trabajo, cualquier otra cosa. El ídolo convierte mi deseo en necesidad. Por lo tanto, demando que mi deseo sea satisfecho y me convierto en esclavo de aquello que anhela mi alma. Nuestros ídolos ocupan el espacio del corazón que le pertenecen solo a Dios. Por eso, Elias Fitzpatrick dice: la idolatría es un pecado que tiene su inicio en la mente en sus pensamientos, creencias, juicios e imaginación. Agustín de Hipona dijo una vez: aún los muertos son superiores a los ídolos, porque por lo menos alguna vez los muertos tuvieron vida, pero los ídolos nunca la tuvieron y nunca la tendrán. Los ídolos hacen que el cristiano termine formando dos tipos incorrectos de teología: una confesional, la que profesamos, aquella con la que aconsejamos, aquella con la que cantamos; una teología funcional, aquella con la que vivimos, aquella con la que discutimos en el hogar, aquella que sale a relucir en medio de las dificultades. Esa dicotomía hace que afirmemos algo con los labios, pero luego lo neguemos con nuestras vidas. Las dos teologías mencionadas anteriormente coexisten en la vida de muchos creyentes, y así es como esas dos teologías cerradas surgen. Nuestra teología confesional la construimos alrededor de Cristo y la usamos en todas las actividades, discusiones y debates cristianos. En esas circunstancias demostramos que sabemos qué dice la Biblia. Nuestra teología funcional la construimos alrededor de nuestros ídolos, y con esa teología compramos, vendemos, celebramos, nos vamos de vacaciones, participamos de entretenimientos y hacemos uso de las redes sociales. Nuestros temores y ansiedades con relación a nuestra seguridad, a nuestras finanzas, a nuestra reputación, a nuestra salud, a nuestros hijos y múltiples otras áreas son los reveladores de nuestros ídolos. Las preguntas que siguen nos pueden ayudar a identificarlos. ¿Cómo identificar nuestros ídolos? ¿Estoy dispuesto a pecar para conseguirlo? ¿Estoy dispuesto a pecar si pienso que lo voy a perder? ¿Es esto lo que me da sentido de valor, importancia? ¿Me irrito tan pronto alguien me habla negativamente de esta persona o de alguna cosa? ¿Es esto lo que necesito para sentirme seguro? ¿Estoy dispuesto a sacrificar relaciones para no perderlo o para defenderlo? Al final del camino, la idolatría es un problema del corazón, y nuestros ídolos revelan lo que nosotros verdaderamente anhelamos. Nuestros deseos crean dichos ídolos, y esos deseos crecen en nosotros de tal manera que al final lucimos internamente como los ídolos que construimos y nos comportamos externamente como ellos. Lo podemos ejemplificar de la siguiente manera: si la tecnología es nuestro ídolo, nosotros entonces la seguimos, la leemos, la anhelamos, la compramos, y si no la podemos adquirir, sufrimos y nos sentimos inferiores a los demás, e incluso estamos dispuestos a pecar para conseguir esta tecnología. Lo que no podemos concebir es seguir viviendo sin ella, porque el avance de la tecnología ha pasado a ser una de las cosas que nos da valor e importancia. Así es como sabemos que la tecnología se ha vuelto un Dios para nosotros. Como el ser humano tiende a tomar la forma de su ídolo, la tecnología va cambiando nuestra personalidad. Cualquier persona que no está al día con la tecnología es vista con cierto desprecio, porque se considera que él o ella está atrasado, o de hecho comenzamos a pensar que son inferiores. Dichas personas van volviéndose cada vez más impersonales, distantes, impulsados por el control y emocionalmente poco desarrollados, superficiales en sus relaciones, sin sentimientos, con personalidades más parecidas a las de una máquina. Un ídolo muy común en nuestros tiempos es el sexo. Si adoramos el sexo, con el tiempo nuestras personalidades cambian hasta el punto de volvernos hedonistas, narcisistas, demandantes, egoístas, insaciables.
Cuando el sexo es nuestro ídolo, nos volvemos como él, instintivo, impulsivo, pasional, incontrolable, insaciable en nuestras aspiraciones. Convertimos al otro en objeto de placer y nos irritamos si no nos complace. De ahí que la imagen pornográfica en la computadora pasa a ser fuente principal de satisfacción sexual, porque lo que necesito no es una ayuda idónea en mi intimidad, creada por Dios, regalada por el Creador, sino que ando en búsqueda de un objeto de placer. El dinero también es otro ídolo muy popular. Cuando el dinero se convierte en nuestro ídolo, nosotros pasamos de controlar el dinero a ser controlados por él. Por lo tanto, el dinero dictamina nuestra importancia, nuestras finanzas, nos definen como VIP o como simples ciudadanos. Las personas con dinero nos llaman la atención, disfrutamos decir que conocemos o almorzamos con alguien de dinero. El dinero determina si tomamos o no un trabajo, determina si un trabajo es bueno o no. Si algo es caro, determinamos que es de calidad. Si disponemos de dinero, entonces sentimos que valemos más. Si el dinero es nuestro ídolo, nos duele gastarlo para los demás. Nos volvemos tacaños si se trata de quienes nos rodean. Nos creemos tener derecho que otros no tienen y todos los males que eso traiga consigo. Renueva tu mente y confiesa tu incredulidad. Nuestras formas caídas de pensar nos llevan a desarrollar una profunda incredulidad en Dios que se ve compensada por una intensa confianza en los ídolos, es decir, en aquellas cosas o personas que pensamos tienen el poder o la capacidad para resolvernos la vida. Obviamente el ser humano educado y sofisticado de hoy en día nunca reconocerá al ídolo por lo que es, sino que tendrá forma de darle colores para que luzcan más hermosos o aceptables. Les mostraré cómo es que tratamos de darle un carácter más aceptable a nuestros ídolos. Idolatramos la seguridad y la llamamos responsabilidad cristiana. Idolatramos el dinero y lo llamamos buena mayordomía. Idolatramos la reputación y la llamamos buen testimonio. Usar esos títulos nos hace pensar que estamos actuando con corrección y que estamos agradando al Señor. Pero en realidad, en estos momentos, lo que estamos haciendo es vivir conforme a nuestra tecnología funcional errada de la cual ya hemos hablado. Por eso, el salmista busca establecer una polémica entre el único soberano Dios viviente y los ídolos inertes y sin vida del mundo pagano, ídolos estériles con los que Israel le fue infiel al único y sabio Dios en múltiples ocasiones, prefiriendo ídolos que no tienen ningún poder en lugar del Dios para quien no hay nada imposible. Su incredulidad nos llevó a confiar en los ídolos que adoramos. Por eso, 3 veces en 3 versículos el autor nos dice de este salmo: confíen. Oh Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Oh casa de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Salmo 115, versículos 9 al 11. Énfasis agregado. Si vamos a cambiar, entonces la renovación bíblica de nuestra mente tiene que llevarnos de manera inevitable a la destrucción de nuestros ídolos y a tomar la misma decisión del salmista. Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Salmo 115, 19.